Todos los viernes de 6 a 7 de la tarde, Pasen y Lean, un programa dedicado a los libros, con entrevistas, recomendaciones, noticias, certámenes, agenda cultural, talleres de creación literaria, crítica. Pasen y Lean, presentado por la escritora y periodista Nerea Riesco. Pasen y lean, porque un libro es un amigo que nunca decepciona. Bienvenidos, amigos de las letras, a una nueva edición del programa Pasen y Lean. Hoy contaremos con nuestras habituales secciones, las entrevistas, la agenda, la factoría de autores, pero hemos incluido una nueva que estoy segura que les va a encantar. Nos hemos subido a la máquina del tiempo para entrevistar al que sin duda alguna es uno de nuestros escritores patrios más admirados, tanto nacional como internacionalmente. Gracias a la magia de la radio, hoy podremos hablar nada más y nada menos que con don Miguel de Cervantes y Saavedra. Sí, como lo oyen. Pero no quiero adelantarles nada, eso será un poco más adelante. Decía Santa Teresa de Jesús, otra de las grandes de las letras españolas: lee y conducirás, no leas y serás conducido. Por eso nosotros siempre nos empeñamos en que ustedes lean mucho. Hoy tenemos el placer de compartir nuestro tiempo de Pasen y Lean con un autor de la tierra. Él es Antonio Puentemayor, sevillano de nacimiento, como les digo, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Hispalense, donde también ha realizado los estudios de doctorado en Literatura Española. Actualmente se dedica al turismo como guía turoperador en circuitos por todo el país. Desde muy joven ha estado relacionado con el mundo de la comunicación, alternando colaboraciones en prensa escrita, radio y televisión. Las artes escénicas, ha dirigido más de 45 espectáculos teatrales entre el 2003 y el 2011, algunos de su propia autoría, así como el mundo de las letras, que siempre ha llamado muchísimo su atención. En este campo ha sido galardonado en varios certámenes de relato de la provincia de Sevilla. En 2011 publicó su primer título, Nazarenos de Caramelo, la Semana Santa de Sevilla para los niños, todo un éxito de crítica y público, que fue reconocido como finalista del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2012 y que ya alcanza la 4ª edición. A este libro le siguieron Cofrades de Leyenda, 100 personajes en la Semana Santa de Sevilla, que desde su aparición en 2012 se convirtió en uno de los más vendidos en la ciudad hispalense durante varias semanas, y La Senda manuscrita, Rutas por la España histórica, legendaria y misteriosa, que la editó en 2012 y que ya ha agotado su primera edición. En noviembre del 2013 vio la luz su primera novela, La sombra de Bécquer, con motivo del primer centenario del traslado de los restos de los hermanos Bécquer a Sevilla. Y ahora mismo, recién nacida, su segunda novela, El testamento de Santa Teresa. Les hablo un poquito de ella. Comienza en el Chicago del 2005, en el transcurso de una exposición de objetos sagrados en la iglesia de Santa Agnes. Tiene lugar un suceso extraordinario que deja sobrecogidos a todos los presentes. Viajamos otra vez en el tiempo, nos vamos hasta el archivo de Simancas, a Valladolid, al 2010. Carla Molina, una estudiante de doctorado, descubre por azar un viejo manuscrito que contiene el testamento de Santa Teresa de Jesús. Su vida, desde luego, no va a volver a ser la misma. El testamento de Santa Teresa es un thriller histórico que se adentra en el apasionante mundo de las reliquias, partiendo de la fascinación que 1500 años después aún ejerce la figura de Santa Teresa de Jesús. El lector viajará a la Castilla del siglo XVI para asistir a los últimos días de la religiosa y se sumergirá en los episodios bélicos de 1936, tras los pasos de la Santa Mano incorrupta que el general Francisco Franco conservó toda su vida. Un apasionante viaje por la historia y por el legado de Santa Teresa de Jesús, con un desenlace tan sorprendente como inesperado. Buenas tardes y bienvenido a Pasen y Lean, Antonio. Buenas tardes, Nerea. Es un placer estar en tu programa. Bueno, nosotros encantados de que vengas, y además que vengas estrenando casi la novela, porque ha salido hace muy poquito, ¿no? Sí, la novela se presentó, hace menos de 2 semanas
y la verdad es que estoy, bueno, pues muy satisfecho, ¿no?, de la acogida que está teniendo en estos primeros días, sobre todo por parte de aquellos lectores que ya la están devorando y esos otros que me mandan mensajes diciendo que, bueno, que están enganchados. Claro, eres un autor polifacético, desde luego, has escrito un poquito de todo, ensayos, libros infantiles. Hace 2 años sacaste tu primera novela, cuyo protagonista es uno de nuestros sevillanos ilustres, y ahora te presentas con una segunda novela en la que la protagonista es Santa Teresa de Jesús. Los personajes históricos carismáticos, que además los dos están relacionados con el mundo de las letras, llaman tu atención. ¿Pretendes con ello hacerles un homenaje? Sí, sin duda alguna, ¿no? Creo que son 2 personajes, además, que trascienden lo hispánico, ¿no?, podríamos decir. Gustavo Adolfo Bécquer y Santa Teresa de Jesús prácticamente se han convertido en autores universales y me ofrecen, pues, bueno, muchas facetas para poder desarrollar la imaginación, ¿no? Con ello también contribuye un poco a divulgar, desde mi punto de vista, ¿no?, desde la humildad, pues, a divulgar su obra. Desde luego has elegido a Santa Teresa, como dices, porque llama tu atención, porque quieres hacer, bueno, pues ese pequeño homenaje, pero también ha coincidido que se está celebrando ese 5º centenario de su nacimiento. ¿Eso también influyó para que la decisión del tema o ha sido totalmente casual? Bueno, yo comencé a trabajar en este libro hace 3 años. Siempre cuando oyes que hay una efeméride, evidentemente, pues te anima, ¿no?, a escribir sobre algún tema. Bueno, no vamos a negar los que nos dedicamos a la literatura que todo impulso comercial es bueno, ¿no? Sí. Pero en este caso, pues Santa Teresa siempre me atrajo. Mi relación con Santa Teresa viene de bastante atrás, bastante lejos. Primero en la propia familia, ¿no?, en el seno familiar. Bueno, yo tenía en mi casa, en casa de mis padres, colgado los famosos versos "nada te turbe", ¿no?, desde siempre. Eso ya te condiciona por un lado. Y luego porque en mi profesión, yo soy, como bien has explicado, guía de tour operador, en este caso realizo circuitos por toda España, da la coincidencia que mi primera explicación, cuando hice las prácticas para trabajar, fue en Ávila y hablé sobre Santa Teresa, con lo cual estoy ligado a ella totalmente. Acercarme hasta Santa Teresa desde el punto de vista literario era un reto. Yo ya la había trabajado en la facultad, ¿no?, junto a San Juan de la Cruz. Creo que son las cimas de nuestra mística y de nuestra literatura del 16, ¿no? Entonces, bueno, pues fue realmente un reto y ha sido apasionante trabajar sobre ella. De todas maneras, como tú estabas contando, esa relación también que tienes a partir del turismo con Santa Teresa, pero ahora mismo en la ciudad de Sevilla, que tú que eres un enamorado de la ciudad de Sevilla, se están realizando paseos turísticos para recorrer los lugares que la Santa recorrió también cuando estuvo aquí. Supongo que eso también lo habrás experimentado por ti mismo, ¿no? El visitar esos lugares que cuando ella visitó la ciudad, bueno, pues por si se han quedado impregnados un poco de su esencia, ¿no?, supongo. Sí, sin duda. Yo comencé el año teresiano precisamente participando en una de esas rutas. Tengo amigos que se dedican al tema del turismo, como es lógico, y lo primero que hice fue apoyar a una de esas empresas visitando los lugares. Yo también he visitado a lo largo de estos años los diferentes monasterios o conventos fundados por la Santa, ¿no? He tenido conversaciones con las diferentes prioras, una investigación apasionante que me ha llevado, como te he dicho, bastante tiempo. Y además, te puedo decir como exclusiva, como primicia para los oyentes... Uy, a ver, eso me gusta, ¿eh? Que el día 15 de mayo voy a hacer yo mismo una ruta guiada por los lugares teresianos de Sevilla. Va a ser una ruta que va a partir de la Plaza Nueva, bueno, con motivo de la Feria del Libro de Sevilla de este año. Aquellas personas que estén interesadas, es una visita completamente gratuita, tendrán que inscribirse en la caseta de Algaida Anaya, que estará en el centro de la Plaza Nueva. Como digo, completamente gratuita es la visita. Vamos a acercarnos en primer lugar al convento de San José del Carmen, las Teresas, en el barrio de Santa Cruz, que es un convento maravilloso. Recomiendo a toda persona que no lo conozca que acuda, porque bueno, normalmente no se puede visitar si no es con una visita guiada. Es complicado acceder por los horarios limitados. Y posteriormente haremos un paseo por la Sevilla del 16, que es esa Sevilla que conoció Santa Teresa y en la que funda, bueno, pues su casa, su primer cenobio de la Reforma. Y posteriormente, bueno, pues también vamos a hablar de esas vicisitudes, ¿no?, que tuvo que pasar la Santa en la ciudad, entre otras cosas, bueno, siendo juzgada por la propia Inquisición.
Bueno, de todas esas cosas, porque yo te iba a preguntar por tus actividades en la feria, hablamos luego al final y luego nos lo vuelves a contar para recordarlo y refrescar la mente de nuestros oyentes. Pero yo te quería preguntar, Antonio, ¿cuánto hay de realidad y cuánto hay de ficción en este libro tuyo, en esta última novela? Mira, es muy buena pregunta esa, Nerea, porque realmente yo podría haber hecho un ensayo. Antes has comentado que bueno, yo tengo bastantes tipos de libros. En este caso podría haber perfectamente hecho un libro histórico, un ensayo histórico, pero llegué a la conclusión que todos estos datos muchas veces son quizás demasiado extensos, demasiado tediosos a la hora de ponerlos en práctica, de divulgarlos, digamos, y que la novela, pues con esas licencias narrativas nos permite llegar a un mayor número de lectores. De ahí que yo podría decir perfectamente en estadística que entre el 80 y el 90% de los datos históricos que yo vuelco en la novela son reales, son totalmente reales. Luego tenemos ese 10-20% de vehículo narrativo, de licencia narrativa, que nos permite pues hacerlo más entretenido, ¿no?, de enganchar al lector. De ahí que estén mezclados una serie de géneros, ¿no? Lo hemos definido como thriller histórico, que es una palabra quizás ahora muy moderna, ¿no? Pero realmente, bueno, pues una combinación de todo. Es un libro de viajes, es un libro también, bueno, pues tiene romance, tiene intriga, tiene suspense. Hablo un poquito también, curiosamente, de ciencia. Santa Teresa de Jesús es un personaje que está rodeado de muchísimos misterios. Por ejemplo, el misterio del famoso éxtasis, ¿no?, o los éxtasis de Santa Teresa, los arrobamientos, como ella los llamaba. Intentamos darle una respuesta, por un lado teológica, y por otro lado una respuesta científica, e incluso yo llegaría más allá, ¿no?, que es paracientífica, en cuanto a, bueno, te hablo de los éxtasis y también, por supuesto, de la propia muerte, ¿no? Ella tiene dos muertes, una primera muerte de la que vuelve a la vida, una especie de catalepsia, y luego una segunda muerte definitiva y 3 entierros. O sea, es un personaje que prácticamente su vida es ya de por sí novelesca. Todo esto que yo comento, además, va incluido en los apéndices del libro. Hemos decidido, desde la editorial, que todo ese producto de investigación que nos había surgido y que no podía ser incluido en la novela, ¿no?, porque se había hecho extensísima, pues no deberían caer en saco roto, tendrían que ir incluidos de alguna forma. Y hemos hecho unos apéndices que yo creo que son bastante interesantes y que arrojan bastante luz, ¿no?, sobre muchos de los misterios de este personaje. Es curioso porque una de las características comunes a tus dos novelas es ese cóctel entre la novela histórica y el thriller, eso que has llamado el thriller histórico, ¿no? Al final ese esquema te ha atraído, te ha gustado y por eso has decidido seguir con él, ¿no? Sí, de hecho, yo te diría que yo escribo realmente lo que me gusta leer. Sí. Es el tipo de novela que me gusta, ¿no? Creo que tiene una combinación bastante mágica, ¿no? El hecho de tener acción, de tener algo de misterio, de intriga, de aprender. A mí, sobre todo, la combinación de entretenimiento y también de enseñanza, de divulgación, me parece realmente increíble. Y es lo que he querido hacer. Y, de hecho, bueno, pues hasta ahora ha funcionado bastante bien. Los lectores están muy satisfechos con estos productos y en ello estamos. Tú has manejado, bueno, pues varios tiempos en esta novela. Te has ido al siglo XVI, has viajado hasta el 1936 y también estás en la época actual o el tiempo contemporáneo. ¿Te ha resultado complicado jugar con esos 3 momentos históricos dentro de la novela? Bueno, es cierto que cuando se hace una novela histórica, cualquier escritor que se dedique a esto pues lo sabe, hay que poner una atención especial en la verosimilitud, ¿no?, sobre todo a la hora de contextualizar la época. Evidentemente no es nada fácil. Hemos dicho que son efectivamente tres tiempos: el 16, el 36, 1936, el periodo de la Guerra Civil, y por último los escenarios actuales. Quizás el que más me ha costado de todos ha sido el de la Guerra Civil, sin duda alguna, ¿no? El 16 también es complicado, porque bueno, hemos tenido que trabajar con un lenguaje de la época, intentar normalizar también, porque bueno, después de consultar toda la obra completa de Santa Teresa, yo pretendía que cuando ella hablara, pues hablara lo más posible, lo más cercano posible a su forma, ¿no?, a la forma de su época, pero por otro lado había que normalizar esa forma de hablar para que el lector no terminara cansándose, ¿no? Es lo que ocurre ahora, por ejemplo, con el Quijote, ¿no?, que he oído que van a salir dos
adaptaciones al castellano actual, ¿no? Porque hay mucha gente que le impone. Nosotros hemos decidido normalizar desde el principio, quizás sí dejando algún arcaísmo que incluso está aclarado con las notas a pie de página, pero en todo caso es lo más cercano posible. Luego la guerra civil fue complicada sobre todo por el motivo que suele venir aparejado a todo libro que se publica sobre ese tema, ¿no? Que es las heridas abiertas. Yo siempre hablo de esto, ¿no? Hay muchísimas personas todavía, testigos presenciales de muchos de los episodios que yo relato en la novela, a las que les cuesta hablar, a las que les cuesta transmitir todo esto, ¿no? Hay muchas heridas abiertas de esas dos Españas. Entonces era muy complicado. De ahí que, bueno, la documentación sobre la guerra civil haya sido extensísima. Muchos de los documentos que he consultado, pues prácticamente no están en los escaparates ni en las estanterías de las librerías, ¿no? Hay que acudir y buscar y sumergirse un poquito. Yo hablo sobre todo del periodo del inicio de la guerra civil en la provincia de Málaga, concretamente en el municipio de Ronda, que hay una vinculación, bueno, bastante estrecha con Santa Teresa. Y la verdad es que ha sido lo más complicado, pero al mismo tiempo también lo más gratificante. Yo te hablo por experiencia propia. Cuando me enfrento a mis novelas, que también son históricas, como sabes, el proceso de documentación casi me lleva el mismo tiempo que el proceso de escritura. Yo no sé si en tu caso, que además has manejado 3 tiempos alejados, que como dices, bueno, pues alguno de ellos te ha resultado a lo mejor ciertamente conmovedor por las heridas abiertas todavía. Yo imagino que el proceso de documentación ha sido amplio. No sé si ha supuesto más, menos, si te resulta más tedioso o menos que el proceso de escritura. ¿Cómo lo llevas eso? Yo te diría, Nerea, que realmente cuando uno viaja y uno disfruta es en la investigación, ¿no? Yo he intentado plasmar luego, pues a través del personaje de Carla Molina, que es el personaje que vertebra la obra, un proceso de investigación en sí mismo, ¿no? Decía Javier Marías que se debería escribir una novela sobre el cómo se ha hecho la novela, ¿no? El así se hizo, que muchas veces es más interesante que hacer la propia novela, que leer la propia novela. En mi caso particular puedo decir lo mismo, ¿no? En efecto, a mí me llevó prácticamente la mitad del proceso. Han sido 3 años de viaje y la mitad ha estado dedicado a la investigación, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental documentarse, porque a la hora de plasmarlo en el papel, si tú te lo crees, yo creo que el lector se lo cree, ¿no? Sí. También en el tema de la pasión que tú inviertas en todo esto, ¿no? Para mí hay mucho de verdad en la novela. Te comentaba que el 90% prácticamente son datos históricos reales, pero es que también hay mucho biográfico de mi propia familia, ¿no? Bueno, mi bisabuela, a la que va dedicada el texto, bueno, pues vivió muchos de esos episodios, no ya en el contexto exacto en que yo narro. Ella vivía en la provincia de Sevilla, pero bueno, muchos detalles, pues yo los he ido escuchando en la familia y los modos de vida también, por supuesto. Todo eso, pues, está ahí implícito en la novela y las personas que la están leyendo me dicen que tiene mucho de verdad. No, claro, evidentemente cuando tienes esa sensación de haber recuperado información que tú ya tenías ahí guardada, pues la sensación que tienen los lectores, como tú decías antes, es de credibilidad, ¿no? Y luego además aparece una figura tremendamente controvertida como la de Francisco Franco, que yo no sé desde qué punto te has acercado a ella con el conocimiento actual, con las sensaciones actuales. No sé cómo te habrás acercado a esa persona que tanto marcó la historia de nuestro país, ¿no? Bien, yo en el caso de Franco he acudido a los últimos trabajos biográficos que se han hecho sobre él, sobre todo aquellos que intentan un poco desmitificar a Franco y acercarse un poco más a la persona. Hay un personaje importantísimo en el libro que aunque aparece de manera bueno, escueta, llegó a formar parte de esos últimos años de Franco. Él publicó su biografía y bueno, yo he acudido a él incluso para utilizarlo como narrador de esa etapa en la que el dictador tiene la mano de Santa Teresa, ¿no? Siempre ha existido esa leyenda urbana de que Franco dormía con la mano de Santa Teresa en el dormitorio y tal, lo cual es rotundamente cierto. Tengo a corroborar esa historia. La tenía efectivamente en el Pardo, estuvo desde el año 1937 hasta 1975, ¿no? Todo ese tiempo la acompañó, se iba de vacaciones y se llevaba la mano.
y la verdad es que fue un talismán, ¿no? Realmente, ¿no? Yo lo comparo incluso a ese otro talismán que tuvo otro personaje importante de la época, como fue Adolf Hitler, que fue la lanza del destino, o la lanza de Longinos, ¿no? De Longinos, sí. En efecto, que le acompañó prácticamente toda su vida. Bueno, pues ambos son talismanes muy poderosos. En el caso de Francisco Franco, bueno, pues yo decidí, para darle algo más de misterio a todo esto, que no apareciera él en persona en el libro. Él no aparece, es Carmen Polo la que realiza pues este ritual de sacar la mano el día de la festividad, de hacer una misa, y ese personaje del que yo te hablaba, que prácticamente es el hilo conductor de esos años, es el llamado Monaguillo de Franco. Es un personaje nacido en la provincia de Córdoba, andaluz, da la casualidad, que, bueno, pues por casualidades del destino, en determinado momento pasa de estar haciendo el ejercicio militar, el servicio militar, mejor dicho, en el Pardo, pasa a ser monaguillo de Franco, de la familia Franco, ¿no? Falló uno de los monaguillos, buscaban a alguien que supiera hacerlo, y este chico que había sido monaguillo en su pueblo, pues se prestó para ello. Él, al narrar sus memorias, pues detalla precisamente todo este ritual que hay en torno a la mano, y me ha servido un poco para introducirme, ¿no?, en el dormitorio y en ese día a día del Pardo. Lo que he hecho es tomar sus memorias un poco y en esos capítulos que aparecen ya a la mitad del libro, pues un poco acercarnos un poquito a la relación que tenía Franco con la mano, ¿no?, que es bastante curiosa. No, ya estamos intrigadísimos. Todo esto les recuerdo a nuestros oyentes que está en el último libro de Antonio Puente, que es El Testamento de Santa Teresa, que además está recién salidito del horno y que eso hace que la Feria del Libro de Sevilla para ti como autor sea muy ajetreada. ¿Les puedes contar a nuestros oyentes los lugares y los horarios de tus actividades para que se puedan acercar, que puedan comprar ese libro y que además puedan tenerlo, bueno, pues autografiado por ti como autor? Pues mira, Nerea, voy a estar los 2 fines de semana de la Feria del Libro, que comienza el 7 de mayo, va a estar del 7 al 17. Yo concretamente voy a estar el viernes 8 y el sábado 9, y luego el viernes 15 y el sábado 16. El viernes 8 estaré de 1 a 2 en el stand de la Casa del Libro, y de 7 a 8 en el stand del Corte Inglés, ¿eh? Así que de momento viernes 8. Luego el sábado 9 estaré por la mañana, ese día por la mañana, de 12 a 1 en Baobab, y de 13 a 14, de 1 a 2 en Reguera. Y el viernes es quizás el día más interesante relacionado con el libro, el viernes 15 de mayo, porque ya adelantaba antes que vamos a hacer una ruta teresiana que, bueno, va a ser quizás una de las actividades más atractivas de esta Feria del Libro. Ya está anunciada en el programa oficial y va a constar de 2 partes. En la primera parte, de 5:30 a 6:30, va a ser una visita guiada al convento de San José del Carmen de las Teresas, que se encuentra en la calle Santa Teresa, en pleno barrio de Santa Cruz. Voy a hacer yo la visita guiada, se ha tenido que reservar en el convento, ya que, bueno, pues este año son muchos los grupos que quieren acceder por el 5º centenario. Y aquella persona que desee participar en esta visita, que es completamente gratuita, debe inscribirse en la caseta de Algaida Anaya, que está en la misma Plaza Nueva, durante la Feria del Libro. A partir de las 7:30, de 7:30 a 8:30, haremos la segunda parte de la ruta. Si hay alguna persona que por horario o por cualquier tipo de circunstancia no puede acudir a la primera, puede apuntarse a la segunda o viceversa. La segunda es la ruta teresiana guiada por la Sevilla del 16. En esta ruta teresiana, bueno, vamos a acercarnos a los lugares más emblemáticos relacionados con la llegada de Santa Teresa a Sevilla, ¿no? Ella entró por la llamada Puerta de Goles o Puerta Real en mayo de 1575 y bueno, tuvo una primera casa, por cierto, en la actual calle Zaragoza. Primero era Alfonso XII, mejor dicho, y actualmente tenemos en Zaragoza otra casa que fue la segunda, que sí conserva pues un recuerdo, ¿no?, en forma de placa. La vamos a visitar y también vamos a hacer un recorrido por lo que era la antigua Casa Grande de San Francisco, el antiguo convento, que dio paso luego a la plaza. Vamos a ver de la Inquisición. En fin, vamos a hacer un recorrido que más que teresiano, o además de teresiano, va a ser en general relacionado con la historia de Sevilla y con la historia del siglo XVI. Así que yo creo que es una oportunidad ideal, ¿no?, para
para festejar este 5º centenario. Repito, viernes 15 y bueno, de 5:30 a 8:30 podríamos decir que es la ruta completa, totalmente gratuito, inscripción en Algaida, Anaya, en la caseta de la Plaza Nueva. Es, por cierto, son visitas de plazas limitadas, así que la persona que tenga interés que vaya a apuntarse lo antes posible. Ese día haremos una firma, por cierto, a las 9 de la noche en Beta, en Librerías Beta, que también tiene su stand en la Feria del Libro de 9 a 10 de la noche, para todas aquellas personas que hayan terminado la ruta. Se está preparando ahí una pequeñita sorpresa para aquellas personas que compren el libro con motivo de esa ruta, pues que tengan un detalle de la editorial con ellos, y se está preparando, no desvelo todavía nada, pero algo se está preparando que es conmemorativo de ese 5º centenario de esa ruta. Y por último, el sábado 16 tengo por la mañana 2 firmas, de 12 a 1 en el Gusanito Lector, y por último de 13 a 14, de 1 a 2 en el Novalis. Así que bueno, pues yo creo que es una presencia en la Feria del Libro bastante intensa, y todos aquellos que estén interesados en el libro, pues espero que se acerquen y podamos charlar y disfrutar un poquito de esta feria. Bueno, yo estoy segura de que serán muchísimos los que se acerquen, porque es muy atractivo todo lo que has propuesto, y es muy atractivo este libro, este Testamento de Santa Teresa. Muchísimas gracias, Antonio, y muchos éxitos para esta nueva obra, que desde luego no puede parecernos más apetecible. Un abrazo muy grande, Antonio. Nos vemos en la feria, pero en la del libro. Otro abrazo para ti. Muchísimas gracias, Nerea. Ha sido un placer y espero en efecto que nos veamos. Hasta luego. Factoría de Autores. Pues ahí estábamos charlando con uno de los autores de nuestra ciudad, que estará en la Feria del Libro de Sevilla, por supuesto con una presencia intensa, como él mismo nos contaba. Pero ahora tenemos que volver a nuestro espacio de Factoría de Autores, ese espacio, como saben ustedes, dedicado a todos aquellos que se quieren adentrar en el mundo de las letras de forma profesional, y que pueden hacerlo a través de esta empresa llamada Factoría de Autores, que les ofrece muchísimos servicios editoriales, entre ellos talleres de creación literaria que les acercarán a esa página en blanco con valentía y con arrojo, www.factoriadeautores.com, si se quieren informar de todas las actividades que se realizan allí. Y nos llaman, esta vez desde un lugar muy alejado, los chicos de Factoría de Autores, porque este fin de semana están realizando un taller de creación literaria de lo más original. Yo creo que es divertidísimo, me hubiera encantado irme con ellos, porque están pasando un fin de semana de turismo rural en Cazorla, pero aprovechando esas horitas, pues también están adentrándose en el mundo de las letras. Creo que está Teo Palacios allí para hablarnos de todo ello. Hola, Nerea. No sé si me escucharéis muy bien, porque aquí igual en cualquier momento perdemos la cobertura, que estamos en medio de la sierra. Bueno, pero muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien. Es la segunda vez que, por segundo año consecutivo, organizamos un taller de este tipo. El año pasado fue una experiencia maravillosa, tanto que algunos de los alumnos que estuvieron con nosotros el año pasado, cuando llegó el mes de enero y nosotros no dábamos el paso de organizar uno nuevo, nos dijeron que estaba pasando, que ellos querían volver, que querían volver. Así que tuvimos que liarnos la manta a la cabeza y volver a organizar un taller de este tipo. La verdad es que es una experiencia increíble. Bueno, ¿y qué se hace en un fin de semana que es, de turismo rural y literario? ¿Qué es lo que hacéis como Factoría de Autores? Pues mira, para empezar, reírnos mucho. Bueno, eso es fundamental, entonces. Eso es fundamental. La idea es, ante todo y sobre todo, pues alejarte un poco de tu día a día y encontrar que hay cosas más allá del asfalto, ¿no? Que es algo que suele atenazarnos demasiado. Hace unas semanas, un par de semanas, publicábamos en nuestro blog precisamente un artículo en el que hablábamos sobre los diferentes motivos por los que podríamos tener un bloqueo creativo, y uno de ellos era precisamente los llamados bloqueos ambientales. Estamos rodeados de una serie de circunstancias que quieras o no nos atenazan, ¿no?
Entonces, bueno, a veces alejarnos de todo ese ruido viene bien. Y luego, aparte de 24 horas de convivencia con gente interesada en lo mismo que tú, que es escribir y aprender técnicas narrativas, pues tenemos una serie de horas específicamente diseñadas en las que vamos a estar estudiando técnicas de narración. En concreto, este fin de semana lo estamos dedicando a la creación de personajes. ¿Qué cosas podemos hacer para crear personajes con más facilidad o para darles unos aspectos psicológicos diferentes a nuestros personajes, etcétera, etcétera? Durante 8 horas, este fin de semana, estaremos tratando ese tipo de temas. O sea que en este caso vuestro fin de semana literario se va a concentrar absolutamente en eso, en la creación del personaje. Y además tengo entendido que lo vais a hacer de una forma muy especial porque la persona que se encarga de ello es una persona experta en estas cosas, ¿no? Sí, vamos a hacer... Mira, el temario tenemos un poco de todo, ¿vale? Que tienes un poco de prisa o que no le puedes dedicar mucho tiempo en un momento dado, pero quieres avanzar. Pues el primero de los módulos que hemos visto ha sido cómo crear un personaje literario en 30 minutos. ¿En 30 minutos? En 30 minutos. Bueno. ¿Tú recuerdas que hace algún tiempo estuvimos hablando de la flor de loto? Sí. Pues utilizando la flor de loto podemos crear un personaje literario en tan solo 30 minutos. Por lo menos los rasgos más generales. Luego siempre se profundiza. Pero para tener el punto de partida, la flor de loto es genial. Y ayer nos estuvo hablando Concha Perea, precisamente de ese tema. Y tú mencionabas que hay un especialista. Es cierto. Nos hemos traído a Jordi Noguera, que es psicólogo, y él va a estar hablando de los aspectos psicológicos del personaje. Nos va a estar hablando, bueno, ya nos ha contado, por ejemplo, aspectos súper interesantes, como por ejemplo, ¿qué te digo? Pues determinadas enfermedades, determinados tics, determinados problemas que pueden hacer que tu personaje sea diferente. Y eso utilizando la psicología, con lo cual le estás dando una profundidad muy interesante al personaje. Y luego yo también imparto una parte de este temario en la que lo que hacemos es utilizar otro aspecto psicológico, otro estudio psicológico concretamente, que lo que hace es dividir las diferentes personalidades en 9 personalidades básicas. Se llama el eneagrama. Bien, pues utilizando el eneagrama, si yo sé, por ejemplo, que necesito pues un personaje que sea violento, puedo irme al eneagrama y ver no solamente el aspecto violento del personaje, sino otros aspectos que suelen estar relacionados con ese tipo de personas. De tal manera que en muy poquito tiempo también puedo tener una idea muy clara de cómo es ese personaje, cómo se va a relacionar con otras personas, etcétera, etcétera. Bueno, interesantísimo, como ven todos nuestros oyentes, lo que nos proponen desde Factoría de Autores, esos fines de semana literarios y de relax absoluto. No dejen de visitar la página porque luego se les escapan estas cosas, factoriadeautores.com. Pero hay otra cosa de la que también me gustaría hablar, que también es otra de esas actividades, bueno, yo ya no la llamaría ni actividad, es una macroactividad que se está planeando y que se está preparando para el comienzo del curso que viene. Y es ese máster de narrativa y creación literaria que se va a impartir en la Pablo de Olavide, en la Universidad Pablo de Olavide, y de la cual, bueno, pues somos parte y parte de ella, ¿no? Y me gustaría que nos hablaras un poco de este máster de creación literaria. Pues mira, Nerea, la verdad es que estamos encantados. Desde que le propusimos a la Universidad Pablo de Olavide el proyecto, ellos se entusiasmaron con la idea,
porque es cierto que en Sevilla hay otro máster de narrativa. Lo que ocurre es que el máster de narrativa de la Universidad de Sevilla está impartido por profesores universitarios. El nuestro está impartido por escritores, por gente que se pelea todos los días con lo que tú decías antes, ese folio en blanco, esa dificultad. Y nos hemos preocupado porque el profesorado sea no solamente escritores profesionales, sino de largo recorrido. Tenemos, por ejemplo, a Manel Loureiro, que está publicado en más de 40 países. Tenemos a María Pilar Queral del Hierro, que es una novelista que lleva más de 30 años escribiendo ensayo y novela histórica en este caso. Tenemos a una señorita llamada Nerea Riesco, que ha ganado el premio Ateneo. Hace poco le daban un premio, ¿cómo se llamaba el premio que te dieron hace un par de semanas? Factoría Creativa. Exacto, el premio Factoría Creativa a nuestra querida Nerea Riesco. Tenemos traductores, tenemos editores, tenemos agentes literarios que nos van a enseñar no solamente técnicas narrativas. Tenemos, por ejemplo, a Jorge Díaz. A muchos no sonará el nombre, pero si os digo que fue el creador de la serie Hospital Central, la cosa cambia. Claro. Pues Jorge Díaz nos va a estar hablando de cómo pasar una novela a formato televisivo. En fin, no solamente se trata de aprender a escribir, sino también de encontrar diferentes posibilidades en torno al mundo editorial para que la gente, los chicos que están terminando sus carreras universitarias, pues puedan encontrar también otros medios de salida laboral, ¿no? Desde luego, un proyecto fantástico, la verdad. Sí, es un proyecto interesantísimo que además daría comienzo en octubre. Estaríamos con este máster de narrativa y creación literaria hasta principios de junio. Exacto. Ya está abierta la preinscripción, ya podéis preinscribiros si queréis. Podéis escribir pidiendo información a formacionpermanente@upo.es. UPO de Universidad Pablo de Olavide. Sí. UPO, formacionpermanente@upo.es. Y también en la página de la UPO también podemos encontrar esa información. Si entráis en la sección de formación permanente, pues ahí están todos los másteres y uno de ellos es el de narrativa y creación literaria que tenemos este año ya por primera edición. Bueno, pues Teo, Concha, me dais mucha envidia en ese fin de semana literario que os lo estáis pasando tan bien, y para el próximo no se me escapa que irme con vosotros porque no puedes. Pues nada, algo hacemos para que te vengas. Eso no digo yo. Muchísimas gracias, Teo, por estar hoy con nosotros hablándonos, pues eso, de tu fin de semana literario en Cazorla y de este máster del que ya hablaremos muchísimo más adelante para que la gente, bueno, pues se vaya haciendo a la idea de que el año que viene tiene que estar con nosotros aprendiendo a escribir creativamente. Muchas gracias, Teo. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Ahora me voy corriendo, que yo sigo aprendiendo también. Ah, claro que sí. Si hay piscina, date un chapuzón de mi parte. No, aquí por la mañana hace calor, pero por la tarde baja mucho la temperatura y el agua no está como para bañarse. Vale. Bueno, pues entonces nada, no, a la piscina no, entonces solo a escribir. Un abrazo, Teo. Un beso para todos. Hasta luego. Y ahora sí que sí, como les he comentado al comienzo del programa, hoy estrenamos sección y además lo hacemos por todo lo alto y con una elevada misión: entrevistar al que sin duda alguna es el más grande escritor que han dado las letras españolas. ¿Cuántos antes que yo hubieran deseado verse en semejante tesitura? Hoy en nuestra primera entrevista con la historia charlaremos de vida y de milagros con don Miguel de Cervantes y Saavedra. Buenas tardes, don Miguel. ¿Qué ganas tenía de encontrarme con vuesa merced? Muy buenas tardes, señorita Riesco. Es todo un placer para mí poder estar aquí junto a usted y junto a la audiencia de su programa.
Bueno, en primer lugar quería preguntarle por su presencia en nuestros tiempos, porque desde luego a mí me ha sorprendido mucho. ¿Qué le trae por los comienzos del siglo XXI? Pues para comenzar, esta pregunta tiene una respuesta muy sencilla. Me imagino, señorita Riesco, que habrá llegado a los oídos de vuesa merced ciertos rumores surgidos recientemente acerca de la posibilidad, certeza incluso para algunos, de haberse encontrado los restos mortales pertenecientes a mi persona. Pues sí, así es. Ya nos imaginábamos que todo esto iba un poquito por ahí, ¿eh? Está usted en lo cierto. Pues el motivo principal de mi puntual regreso del más allá no es otro que pedirle por favor a estos señores que perturban mi descanso eterno, que tengan el gusto de dejar en paz a mi persona o a lo que queda de ella y se dediquen a otros asuntos verdaderamente importantes. Siempre viene bien que hablen de uno mismo, o al menos eso es lo que se dice, ¿no? Pero no podemos dejar de tener en cuenta que de Miguel de Cervantes se ha de seguir hablando exclusivamente por su producción literaria y no por asuntos más propios de ese tipo de espectáculos dignos del mismo Satán que ya me he dado cuenta de que pueden verse en eso que ustedes llaman televisión. Creo que sabemos perfectamente a lo que usted se está refiriendo. Vayamos ya con su obra, don Miguel, porque veo que se está enojando y yo no quiero. El Quijote, las novelas ejemplares, los trabajos de Persiles y Segismunda, su viaje del Parnaso, sus entremeses. Hay quien dice que usted fue en su momento el principal impulsor de la lengua española o castellana, como cada cual guste, gracias a su legado. Podría decir que toda la formación académica y personal que recibí desde que vine al mundo y toda la erudición de la que hago gala se puede contemplar en todas y cada una de mis obras. Suelo ser un poco arrogante y estar orgulloso de lo que he conseguido. Pero ciertamente en este caso concreto estaría contando una falacia. Realmente mi propósito principal no fue otro que el de reflejar humildemente las que, según mi parecer y mi experiencia en unos y otros lugares, eran las hablas de la gente y de los lugares incluidos dentro de mis textos. Si con ello he contribuido al desarrollo de nuestra lengua, mucho mejor, no nos vamos a engañar. Todos tenemos en mente la universalidad de su obra. Sin embargo, de usted mismo sabemos con certeza absoluta muy poquitos datos biográficos y personales, aunque bien es cierto que podemos hacernos una idea bastante fiel de lo que fue su vida gracias a la excelente bibliografía surgida en estos últimos años. ¿Podría aclararnos y confirmarnos alguna de las hipótesis que se han publicado? Remítole, señorita Riesco, al breve pero excelso prólogo que compuse para las novelas ejemplares, donde quienes se ocupan del estudio de mi legado, supongo que deberán saber que, además de reconocer la autoría de la Galatea y del Quijote y de ofrecer una descripción de mis rasgos físicos que ya quisiera cualquier pintor que se precie para hacerme un retrato, doy a saber que combatí para la Liga Santa en la muy célebre y gloriosa batalla de Lepanto. Aunque realmente lo que yo no deseo es quitarle el pan a todas estas gentes que se ganan la vida con ello, algunos especulando, pero otros, los más, realizando loables tareas de investigación. Y además, me place reconocerlo, me divierte mucho saber y descubrir qué es lo que se va contando acerca de mi persona. Pero como usted me ha caído bien y estamos casi a la entrada de la más bella ciudad del sur de España, le confirmaré que sí, es cierto que conozco Sevilla bastante bien, sobre todo su antigua cárcel real, por desgracia. Bueno, en el 2015 se cumple desde luego el 4º centenario de la publicación de la segunda parte de Su Quijote, visiblemente influenciada un año antes por la aparición de la apócrifa obra de Alonso Fernández de Avellaneda. De identidad real de este personaje se ha especulado muchísimo, incluso se ha llegado a decir que podría ser usted mismo. ¿Tiene, señor Cervantes, algo que apuntar acerca de esto? Paréceme a mí, señorita Riesco, que como nuestro querido Alonso Quijano, todo el mundo se está volviendo un poco loco con este tema. Solamente me gustaría responderle a vuesa merced y a todos los que han tenido a bien pensar que bajo el pellejo de Avellaneda se esconde nada más y nada menos que mi persona, que ni pretendiéndolo con toda mi alma sería yo capaz no ya solo de escribir tan mal, sino de tratar de semejante manera y de faltar al respeto al protagonista principal de nuestra historia. Y por simple curiosidad, ¿no sabe usted de quién podría tratarse? Si me lo permite usted, prefiero dar el silencio por respuesta, aunque tenga por seguro que fuese quien fuese, en el pecado de su osadía sigue llevando la penitencia de haber pasado a la posteridad como un simple mal aprendiz de escritor. Eso sí, hay algo que no le perdoné en su momento, aunque hoy en día ya todo está un poco más matizado. Me imagino que usted sabrá que la obra con la que pretendía permanecer en el recuerdo no era realmente el Quijote, sino el Persiles, una obra seria,
pero no culminada adecuadamente, al no haberle podido dedicar el tiempo suficiente, porque el maldito Avellaneda hizo que me retrasara en la elaboración de la segunda parte del Quijote, al tener que responder a ese engendro suyo. Como bien se sabe, por entonces, desgraciadamente, no era tiempo precisamente lo que más me sobraba. Efectivamente, estaba usted ya, un poquito mayor y enfermo, tanto que falleció poco después de terminar, a prisa y corriendo el Persiles. Sobre el Quijote hay algunas teorías que apuntan que, en primera instancia, lo que usted tenía en mente no era sino una novela corta, al estilo italiano del Renacimiento, como sus novelas ejemplares. Vuesa merced, siendo sinceros, goza en esta cuestión de toda la razón posible. En honor a la verdad, este Quijote tan querido por nosotros y tan positivamente valorado, por encima incluso de lo que su mismo autor esperaba en un principio, no fue inicialmente sino un mero entretenimiento, fruto de mi propia necesidad para mantener activo mi cerebro en tan complicados momentos como lo fueron los meses que pené en la antigua cárcel real sevillana a la que antes hice mención. Como el lector bien puede comprobar, por su estructura, los 5 primeros capítulos, desde el comienzo hasta que nuestro Alonso le recoge su vecino para llevarle a casa tras ser apaleado por los mercaderes, podrían pasar por una novela corta, porque, en efecto, así en principio lo era. Pero para mi desgracia, lo que iba a ser una condena de unos días se alargó hasta un total de 4 meses. Para quien, como yo, estuvo 5 años como prisionero de los turcos en Argel, realmente aquello no llegó a ser nada. Pero por entonces yo no sabía exactamente cuánto tiempo más estaría entre rejas y temía que, como nuestro protagonista, me pasara las noches de claro en claro y los días de turbio en turbio, aunque no precisamente leyendo, incluso hasta llegar a pudrirme. Así que poco a poco me decidí a ir escribiendo más y más y más hasta llegar a todo lo que ustedes saben. Y así es, la novela de las novelas, cuya primera parte supone todo un compendio de los principales géneros narrativos de la época. Pues, visto con perspectiva, en mi opinión, aquello no fue sino una auténtica cutrez, como suele decirse hoy en día, que tuve toda la suerte del mundo de que terminara saliéndome bien. Historias como El curioso impertinente o la del capitán cautivo, no sabía inicialmente dónde incluirlas, y mi obsesión, reconozcámoslo, iba más allá de lo razonable, por no hablar del descuido que tuve con la aparición y desaparición del rucio del pobre Sancho. Realmente imperdonable, pero la fortuna estuvo de mi parte, tanto como para que gustara la salida que pude darle a todo aquello. Don Miguel, hay sobre el Quijote una pregunta que no me resisto a hacerle ahora que le tengo delante. ¿De verdad le gustaba tan poco a usted los libros de caballerías? Así lo piensa todo el mundo, bien es cierto, porque quizás yo me ocupara un poco de ello. Pero en honor a la verdad he de reconocerle que, a pesar de la locura de Don Quijote y a pesar del escrutinio y la hoguera que se hicieron con los libros, jamás ha habido persona alguna en la historia que le haya efectuado tamaño favor a la literatura caballeresca. O si no, ¿cree usted, por ejemplo, que en el tiempo presente continuaría hablándose del Amadís de Gaula o del Tirante el Blanco, si no se les hubiera mencionado por mi parte en el Quijote? Desde luego es vuesa merced un auténtico pozo de sorpresas. Sin embargo, a pesar de su éxito arrollador en la novela como nuevo género literario, no se puede decir lo mismo de su teatro. No, debo reconocer que ahí se me adelantó Lope de Vega. Fue bien ladino, aprovechó que yo estaba ocupado con el Quijote para urdir su teoría del arte nuevo de hacer comedias, que de otra forma habría terminado ocurriéndoseme a mí. ¿De verdad está usted convencido de ello? Por supuesto. Mis ideas sobre el nuevo teatro iban más allá de mi primigenia producción de entremeses a imagen y semejanza de los pasos de mi admirado Lope de Rueda, o de tragedias con historias más o menos autobiográficas. De hecho, yo fui perfectamente capaz de hacer teatro en la forma en la que consiguió hacerlo Lope, paródica y satíricamente. Es verdad, pero fui capaz de hacerlo. Puede ser comprobarlo, si así lo desea, con mi comedia La Entretenida, no tan conocida en estos tiempos, por desgracia, pero absolutamente recomendable por mi parte, a pesar de que sé que es muy difícil conseguirla hoy en día. Bueno, y como nota curiosa, ¿sabe usted que hay una conocida serie de televisión en donde los protagonistas salvaron a Lope de morir combatiendo para la Armada Invencible a fin de poder preservar su obra? Sí, la conozco, sí. Trata sobre viajes al pasado y sobre la historia de España, ¿no? Es sumamente divertida. Me hablaron de ese episodio y he tenido tiempo de poder verlo gracias a estos modernos artilugios de los que ustedes disponen.
También me mencionan a mí en otro de ellos, afirmando que me llevaron papel y pluma a la prisión de Argamasilla de Alba para que pudiera escribir el Quijote. Acto seguido, pues no tuve más remedio que contestarle, que escribirles a ellos, diciéndoles que muchas gracias, pero que se equivocaron de cárcel, porque como le he contado anteriormente a vuesa merced, yo por aquella época no estaba en Argamasilla de Alba, sino que me encontraba prisionero precisamente aquí, en Sevilla. ¿Y qué quiere usted que le diga? Ya podían haberse dedicado, a evitar mi captura y cautiverio en Argel, por ejemplo, antes que reubicar a Lope dentro de la propia Armada. Ay, no sea usted malvado y egoísta, don Miguel, que por un lado, aunque a usted le duela, la aportación de Lope de Vega a la historia de nuestra literatura, sobre todo al teatro, ha sido de tal magnitud que debería hacer cualquier cosa para preservar su legado. Además, si habría de modificar algún acontecimiento de su particular historia, ¿por qué mejor no evitar su participación en la batalla de Lepanto, que le dejó sin su brazo izquierdo? Porque de no haber sido usted cautivo de los turcos, a buen seguro que no habría podido plasmar sobre el papel alguna de sus inigualables experiencias. En efecto, le reconozco que esto último que usted ha dicho es absolutamente cierto, mas no me queda otra que diferir en lo que concierne a la batalla de Lepanto. Aunque mi herida en sí es bastante fea, yo la tengo por hermosísima al haberla cobrado en la más memorable y alta batalla que vieron mis tiempos y que hubieron también de ver los siglos venideros, como así declaro en el prólogo de mis novelas ejemplares. Además de la fama que me dio gracias al sobrenombre del Manco de Lepanto. ¿O es que usted no lo sabe? No, claro que sí. Nos llevaríamos gustosamente horas y horas hablando con usted porque se nos quedan pendientes varios temas y obras suyas. Pero hemos de ir finalizando la entrevista. Si desea añadir algo más. Pues me gustaría dar, si usted así me lo permite, mi reconocimiento a aquellos que, tanto en pantalla como sobre los teatros, han sabido captar esencialmente la esencia especial, valga la redundancia, de nuestro Quijote, no solo del personaje, sino también del universo, tanto literario como general, que le rodea, empezando por don Manuel Gutiérrez Aragón y su inigualable miniserie creada hace un cuarto de siglo, aunque con su película sobre la segunda parte de años más tarde no diera tanto con la tecla. Siguiendo por Fernando Rey y Alfredo Landa, que en paz descansen, los mejores Quijote y Sancho que ha habido siempre. También quiero agradecer a Romagosa Producciones por su magnífica obra animada. De hecho, imposible no tararear su popularísima canción. ¿Cómo era? Sancho, Quijote, Quijote, Sancho. Muy bien, Sancho, muy bien. Quijote, Quijote, Sancho. Y no quiero olvidarme de don José Sacristán, brillante, y el más reciente, Alonso Quijano, en su obra teatral Yo soy Don Quijote de la Mancha, que creo que no sé si hoy en día sigue por los escenarios, pero sí se estrenó hace un par de años. Y más allá, también quiero dar las gracias a la Compañía Nacional de Teatro Clásico por llevar al escenario en su momento obras como Mi viaje al Parnaso o La entretenida, que ya mencioné anteriormente. Y asimismo, quería también animar a algún productor de cine para hacer una película sobre mi Persiles, que sé que tiene fama de bastante pesada, y un poquito sí que lo es, pero que creo yo que también merecería una oportunidad. Pues desde luego nuestro llamamiento desde aquí, desde las ondas de Radio Guadalquivir y desde Pasen y Lean. Muchísimas gracias, don Miguel de Cervantes y Saavedra, por estar esta tarde con nosotros. Ha sido todo un honor haber podido contar con usted en nuestro programa. Pues hasta aquí el Pasen y Lean de hoy. Mis agradecimientos más sinceros al nuevo colaborador de Pasen y Lean, Víctor Díaz Sánchez, que ha sido un impagable Miguel de Cervantes. Su cuerpo y su alma y su intelecto para él, para el grande de las letras españolas. Espero que lo hayan disfrutado. Les emplazo para que vuelvan a encontrarse con nosotros en nuestra siguiente entrega de Pasen y Lean.